Lo que todo el mundo sabe es que Bruce Lee, actor y artista marcial de origen chino-americano, fundador del sistema marcial conocido como Jeet Kune Do, fue practicante del estilo de Kung Fu Wing Chun. Lo que todo el mundo sabe es que Bruce Lee aprendió Wing Chun en China y que su maestro fue el principal representante del Wing Chun para el mundo, el gran maestro Ip Man. Esto lo has visto en internet, en YouTube y también en el cine, en donde lo representan a Ip Man como el maestro de Bruce Lee. Pero lo que no todo el mundo sabe, y esto no lo muestran en las películas, es que en una carta dirigida al maestro Wong Shun Leung, que el mismo Bruce Lee escribiera, dice de su mismo puño y letra lo siguiente: aunque soy técnicamente un estudiante de Ip Man, en realidad aprendí mi Kung Fu de ti. Sucede lo siguiente, mira, te voy a poner en contexto. En mi video biografía sobre el maestro Ip Man, que seguramente ya lo miraste, te cuento que nació el 1 de octubre del año 1893 en Foshan, en China, y que falleció el 2 de diciembre del año 1972 en Hong Kong, a la edad de 79 años, víctima de un cáncer de garganta. Por su parte, Bruce Lee nació el 27 de noviembre del año 1940 en San Francisco, Estados Unidos, y falleció el 20 de julio del año 1973 en Hong Kong, un año después que falleciera su maestro, Ip Man. Según registros, el joven Bruce estuvo bajo la tutela de Ip Man entre los 13 y los 16 años de edad. Era algo bastante común que al llegar a un lugar de enseñanza de un maestro, este le delegara la responsabilidad de guiar tu aprendizaje a un alumno de su confianza. Según sabemos, la mayor parte de la enseñanza de Bruce Lee fue recibida por uno de los mejores y más destacados discípulos de Ip Man, quien en ese caso sería algo así como su hermano mayor de arte. Este hermano mayor de arte marcial, que estuvo a cargo de la mayor parte de la enseñanza del joven Bruce, fue el reconocido y gran maestro Wong Shun Leung. Wong Shun Leung nació el 8 de junio del año 1935 en una familia de médicos. Tanto su madre como su padre eran famosos médicos chinos. Es uno de los discípulos más importantes y destacados del maestro de Wing Chun, Ip Man, después de su viaje a Hong Kong, y uno de los contribuyentes importantes a la teorización científica del Wing Chun. Hermano mayor de Bruce Lee, debido a su reputación, sus estudiantes y admiradores se referían a él como Gong Sao Wong, o sea, el rey de las manos que hablan. Wong Shun Leung fue influenciado por el buen carácter de su padre. Creció siendo un niño inteligente y activo, ya desde joven, elocuente y flexible en el trato. Tanto la elocuencia como la habilidad eran mejores que la de los otros niños de su misma edad. Sin embargo, su cuerpo era más pequeño que el de los otros niños. Por lo tanto, los niños más grandes a menudo perdían su elocuencia y usaban la fuerza para intimidar al pequeño Wong. Sin embargo, a pesar de su diferencia de tamaño, nunca temió la disparidad de cuerpo y fuerza y fue lo suficientemente valiente como para enfrentarlos cada vez que lo necesitó. A menudo se peleaba con niños de casi el doble de su tamaño y nunca se retiraba de un desafío sin pelear. Como resultado de esto, ya desde la infancia pegó y le pegaron muchas veces. Wong Shun Leung amaba las artes marciales desde la infancia. Su padre no solo que no lo detuvo, sino que además fue un gran apoyo. Estudió Tai Chi con su tío y luego aprendió boxeo occidental en la escuela. A menudo usé el dinero que debía hacer para la matrícula del colegio para aprender boxeo y comprar varias herramientas de práctica, comentaba en una entrevista. La madre de Wong lo disciplinaba estrictamente, era algo así como la mano dura de la familia. Si su madre lo descubría, la paliza sería inevitable. Su padre a menudo pagaba en secreto las clases de Wong para que tuviera varios horarios de artes marciales. Según los informes,
se entrenó en varios estilos de artes marciales en su juventud, principalmente en Tai Chi, y también practicó boxeo. Abandonó el boxeo debido a 2 incidentes, uno con su entrenador de box. El incidente aparentemente ocurrió porque Wong golpeó accidentalmente a su entrenador de boxeo durante el entrenamiento. El entrenador, enojado, atacó en serio a este, solo para ser finalmente noqueado por Wong. El incidente hizo que dejara el boxeo definitivamente. Cuando Wong Chun-leung transitaba por el camino de las artes marciales, un día escuchó que un maestro de artes marciales llamado Yip Man estaba enseñando un estilo de boxeo chino conocido como Wing Chun en Shan-Shui-Po. Una noche a principios de 1953, le pidió a su primo que lo llevara a visitar el gimnasio de boxeo chino de Yip Man. A medida que se acerca el Año Nuevo Chino, la mayoría de los estudiantes más viejos del gran maestro Yip Man estaban ocupados y no asistían a clases. Cuando Wong comenzó sus prácticas, solo 3 de los estudiantes más nuevos de él estaban practicando la formación básica para principiantes. Wong era arrogante. A sus ojos, no reconocía el rol interno, por lo que improvisó provocaciones para los alumnos y quería compararse con este grupo de nuevos estudiantes de Yip Man. Según nos cuenta el mismo Wong, el maestro Yip lo miró con frialdad. Este grupo de nuevos estudiantes continuó practicando con Wong. En medio de la práctica, Wong usó técnicas de boxeo occidental para atacar a los alumnos y ahora compañeros de escuela. Con las técnicas de boxeo occidental, los derribó y los tiró al suelo. Yip Man lo miró y le dijo: si quieres entrenar así, puedes encontrar a alguien con un rango superior para intentarlo. Luego, le señaló a un joven de sus estudiantes de unos 20 años. Wong Chun-leung no dijo ni una palabra, simplemente caminó hacia el joven y se puso frente a frente para combatir. El resultado, este joven más avanzado fue derrotado más rápido que un principiante. Para ese momento, según nos cuenta, Yip Man estaba enojado y finalmente se dispuso él mismo para combatir con el joven aprendiz. Wong Chun-leung pensó que debido a una provocación improvisada, esta vez el asunto se le había ido totalmente de las manos. El maestro había tomado la acción él mismo y llegó al punto en el que no podía volver la cabeza hacia atrás. Cuando me tocó medirme con sus aprendices, primero yo le tocaba una mano antes de realizar otras acciones, pero cuando competí con Yip Man fue una pelea libre, sin contacto entre los dos, agrega. Wong Chun-leung usaba golpes occidentales para atacar a Yip Man. Tan pronto como recibió el puño de Wong Chun-leung, bloqueó la otra mano de Wong para poner el puño en la cara o el pecho de Wong cada vez que lo atacaba. Por varios minutos estuvieron combatiendo y Wong atacando con sus técnicas de boxeo occidental al maestro Yip, mientras que este desviaba sus golpes y lo atacaba de manera directa a la cara o al cuerpo de Wong, deteniéndose al momento del impacto. Poco a poco, Wong Chun-leung se vio obligado a retirarse y a quedarse en la esquina. Cada golpe de Yip Man solo se colocó en la cara de Wong, en la nariz, en el pecho, pero nunca golpeó. Luego de unos cuantos minutos, Yip Man lo miró directamente y le dijo: ¿has terminado la prueba? El joven había estado boxeando durante muchísimo tiempo y nunca se había encontrado con un revés tan grande desde que deambulaba por el campo de las artes marciales. Sin pensarlo, Yip lo miró y dijo: ven de nuevo. Esta vez, después de empujar a Wong Chun-leung a la esquina, Yip Man venció a Wong varias veces seguida, recibiendo golpes en la cara, en la barbilla, en el pecho, pero Yip Man ni así hizo un gran esfuerzo, así que simplemente lo tocaba ligeramente. El joven y audaz aprendiz ni siquiera pudo ver por dónde le llegaban los golpes. Al final de la pelea, quedó parado, inmóvil en el lugar, pensando, aturdido. Yip Man, que sabía perfectamente lo que quería y lo que estaba buscando, lo miró y le dijo: es día 28 del nuevo año, así que ven a aprender a boxear nuevamente el cuarto día del año nuevo lunar. Yip Man lo había adoptado como su discípulo.
Fue así entonces como a la edad de 17 años comenzó a entrenar con Ip Man después de desafiar al maestro y encontrarse completamente controlado por él. Ya a esta edad, Wong tenía reputación de luchador y al principio Ip Man estaba preocupado de que pudiera causarle problemas al Wing Chun. De hecho, la destreza de Wong Chun Leung como luchador Beimo ayudó a asegurar al Wing Chun su formidable reputación. Beimo eran peleas de desafío a nudillos desnudos, semi-organizadas entre jóvenes en Hong Kong. Wong Chun Leung, que medía apenas 5 pies con 6 de altura, luchó quizás en más de 100 de estas peleas de desafío y nunca fue derrotado. Fue famoso por desafiar y pelear con todos los maestros y estrellas de las artes marciales de la época china. Peleaba con todos los más famosos de cualquier estilo. Fue aquí cuando se ganó el nombre de Gong Sao Wong, rey de las manos que hablan. Tras cada pelea, Wong y Ip Man intercambiaban pareceres sobre la metodología de combate y de usar poco a poco perfeccionando sus técnicas y volviéndolas más funcionales a sus necesidades. Wong se quedó con Ip Man durante muchos años, más que la mayoría de los otros estudiantes famosos, ayudando al maestro Ip a enseñar. A la edad de 28 años, bajo el estímulo de Ip Man, estableció oficialmente aprendices para continuar promoviendo el estilo Wing Chun y de esa manera continuar estudiando artes marciales y difundir fielmente el arte del Wing Chun en los 5 océanos y 7 continentes. No se puede estimar el número de discípulos que tuvo. Ha entrenado incontables nuevas generaciones de talento del Wing Chun y muchos de ellos ahora se han convertido en maestros famosos entre los mejores maestros del estilo. Ha dirigido las competiciones de boxeo de aprendices en Asia e incluso en el ámbito internacional y ha logrado buenos resultados en repetidas ocasiones. El maestro Wong siempre decía: también estoy de acuerdo en que los aprendices pueden aprender de otras escuelas y otros estilos sobre la base de la amistad, y todos deberían estudiar juntos el conocimiento de las artes marciales y llevar adelante la esencia de las artes marciales de nuestro país al resto del mundo. Enseñó Wing Chun en Su Kwon hasta su muerte prematura de un derrame cerebral el 28 de enero del año 1997 en Hong Kong a la edad de 62 años.